Bienvenidos a Jurídico, el programa legal de la radio y la televisión colombiana. Hoy traemos como invitada a la doctora Katy Alexandra Benavides, abogada, quien desde la perspectiva de la ley nos ayudará a resolver algunas inquietudes. Doctora Katy, ¿cómo está? Bien, gracias Blanquita, acá nuevamente cumpliéndole la cita a los televidentes de Santel, quienes están muy receptivos a toda la información jurídica que les estamos brindando acá por parte de nuestro programa. Los invitamos a que también accedan a la plataforma de YouTube de Santel y nos den un me gusta a todos los programas que están saliendo en la programación de Santel. Bueno, doctora Katy, ¿y qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, Blanquita, como hemos tenido tanta acogida, han llegado muchos correos electrónicos donde surgen muchas inquietudes y pues, o sea, el tiempo no nos daría para sacar todos los correos electrónicos de las preguntas que nos están haciendo. Sí. Entonces, lo que decidimos hoy es recopilar una serie de preguntas, las más importantes, las más importantes, las que se nos repiten. Hicimos un compilado de preguntas para darle la respuesta hoy y el tema que estamos escogiendo es la parte que les preocupa a los televidentes, como es la parte laboral. ¿Qué está pasando con el COVID, con ciertas situaciones laborales que los han afectado? Otro tema bien interesante. Sí, bien, señor. doctora Katy, vamos a un corto y ya regresamos. Pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546 o en el correo santelradiotv@gmail.com, en la página web www.santel.info o en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones en streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, como veo que es un tema bien interesante, comencemos con las preguntas que tenemos para el día de hoy. ¿Se puede deducir el salario y es posible disminuirlo por debajo del mínimo mensual legal vigente? Bueno, esta es una de las preguntas que tuvo más porcentaje e inquietudes entre los televidentes. La pregunta directa es, ¿por qué les están generando, digamos, la baja de su compensación económica, su salario? Sí lo pueden hacer, los empleadores lo pueden hacer, pero Blanquita, estando en común acuerdo con el trabajador. Empleador y trabajador se sientan y llegan a un acuerdo de, digamos, reducir el salario
y también además pues tiene que ir concordante frente a la jornada que está teniendo el trabajador. Esto lo pueden hacer, Blanquita, porque el artículo 50 del Código Sustantivo de Trabajo permite que se haga una revisión dentro de su contrato, teniendo en cuenta que de pronto existan unas situaciones que sean graves, que de pronto estén afectando, digamos, los ingresos al empleador, o que haya, digamos, un flujo de caja que ha disminuido porcentualmente frente a una situación grave o emergente. Pero los aclaro acá, sí tienen que estar de acuerdo las partes, sentarse, organizar bien. O sea, ya vamos a ver más adelante qué se permite y qué no se permite, o hasta dónde se puede llegar, digamos, a esta disminución salarial. Pero como tal, el código lo establece en el artículo 50, permitiendo llegar a un acuerdo, o sea, común. No es unilateralmente que el empleador va a decir voy a rebajar su salario porque a mí se me antojó. No, entonces esto es un consenso, un acuerdo entre las dos partes. En cuanto a las prestaciones sociales, se debe tener en cuenta ese nuevo salario, con el fin pues de hacer el promedio, cómo va a quedar pues la liquidación, cómo se va a hacer los aportes al sistema de gestión en seguridad social. Y además de esto, pues si yo hago un acuerdo con mi trabajador, yo como empleador, también tengo que tener en cuenta que tengo que reportarlo al sistema de gestión. ¿Por qué? Porque tengo que manifestar esta novedad para aclarar cuál va a ser el nuevo salario y que se dé el porcentaje de descuento que le corresponde a ese monto que se acordó con el trabajador. Vea, es algo bien interesante, ¿no? Pero bueno, usted dice que se pongan de acuerdo entre las partes, y si no llegan a ningún acuerdo, ¿qué sucede? Bueno, nos escribían y nos decían, bueno, la excusa fue que estuvimos en cuarentena o estamos en cuarentena, entonces el empleador duró, digamos, con la fábrica cerrada 2-3 meses, entonces los balances financieros les estaba generando una pérdida, fue cero en ese momento. Entonces esa es la situación grave, Blanquita. Claro, acá se puede dar una reducción en ese salario siempre y cuando exista una causal que sea grave. Por decir algo, que se incendió la fábrica, entonces la fábrica tuvo un incendio y una pérdida, digamos, parcial entre mercancía y entre aparatos para, digamos, sacar la materia prima. Entonces acá es cuando el empleador llega y genera un consenso con los trabajadores. Debido a esta situación grave, nos vemos en no de cancelar sus contratos, sino de que vamos a reestructurar porque la parte económica ha sufrido, digamos, una disminución. Vuelvo y repito y les aclaro a los televidentes, tiene que haber una situación que sea anormal al curso del trabajo que se estaba haciendo, digamos, a la compañía o a la empresa. Tiene que haber esa situación que sea alarmante y que es la que me da como la posibilidad, el código, para poderme yo sentarme con el trabajador y llegar a un acuerdo. Ya que, digamos, el empleador le diga, o sea, sin ningún tipo de situación, y que no hablemos lo que no estábamos con el COVID, o que de pronto pues es una empresa que se ha movido antes del COVID, durante el COVID los ingresos no se han visto afectados, pues ya sería como una situación que estaría en desventaja en el trabajador. Y él podría estar en la voluntad de decir, por eso dicen común acuerdo. Él estaría en la potestad de decidir si llega a ese acuerdo, pero teniendo en cuenta, digamos, como la situación, siempre miremoslo desde la balanza de la justicia, que si el empleador tuvo un caso fortuito, fuerza mayor, o que tuvo, digamos, dentro de esta pandemia una disminución en menos 10%, entonces es una situación pues que nos debemos poner la camiseta también, pero pues vamos a ver
¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto es esa disminución salarial? Y teniendo en cuenta que la situación es una situación que está afectando a la empresa como tal, que es grave, llamémoslo así. Bueno, doctora Katy, entonces continuemos con otra pregunta. ¿Qué pasa con el subsidio de transporte para los trabajadores que laboran desde su casa? Bueno, vamos a mirar, estaba ahorita analizando de la primera pregunta con respecto al salario mínimo, porque también recuerdo que había un televidente que decía, tengo mi salario mínimo y me está diciendo el empleador que me va a hacer una reducción de mi salario mínimo. Claro, el salario mínimo es el legal mensual vigente para Colombia. O sea, partiendo de esta cifra, no podemos, digamos, hacer la disminución. ¿Por qué? Les aclaro, porque las prestaciones, lo que es el sistema general o sea, el sistema en pensiones, en cesantías, en salud, ese sistema se registra con un salario mínimo legal mensual vigente. Recordemos que nosotros hablamos en un programa sobre la nueva reforma laboral que decían que eran unos aportes de acuerdo a las horas. Eso es muy diferente porque es un trabajo informal que se le está dando como el marco jurídico para poder incluirlos dentro del sistema. Pero cuando la persona tiene su contrato y está por un mínimo, ahí podríamos estar hablando que se va en contra de la ley. Entonces, hago esta acotación, Blanquita, porque sí existieron varios televidentes que decían, estoy ganando el mínimo y me quieren rebajar mi salario. No, o sea, en este caso, por más situación que exista grave, ahí no hay posibilidades. Estamos hablando de que vienen salarios de 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, 4 salarios. Entonces, ahí es que me siento en consenso con el empleador. De resto ahora no se puede. No, de resto no se puede porque, o sea, al 100%, o sea, tiene que, digamos, existir, ya vamos a ver más adelante una situación que de pronto otorga una facultad, pero es de suspensión. Pero en el caso de hacerle, digamos, la reducción en su salario, pues no sería constante, a no ser, Blanquita, a no ser que de pronto exista una condolencia o por parte del trabajador, o de pronto vuelvo y hablo el caso que nos atañe de pronto que se incendió la fábrica, que ya realmente no existe ningún tipo de valor económico para darle a los trabajadores, o que de pronto quedó una materia prima. Entonces yo me siento en consenso como empleadora con mis trabajadores, les planteo la situación, les voy a pagar toda su carga prestacional al 100% de un salario mínimo, pero les hablo para que lleguemos de pronto a un acuerdo de que de pronto no se pare en ese momento, sino que sean, digamos, 3 horas que vengan las personas y frente al presupuesto que me haya quedado, se llegue a un común acuerdo, pero por un determinado tiempo, Blanquita, porque no se le va a hacer la rebaja de su salario mínimo, que es lo que está establecido por código. Ahora bien, tocando la pregunta que si es posible, ¿qué pasa con el subsidio de transporte para los trabajadores que laboran desde su hogar? Sí. Porque esa pregunta también no la hacían. Es que resulta que me ha llegado el desprendible a mi correo electrónico, pero no aparece el subsidio de transporte. Pero aparece un ítem que dice 50.000 pesos pago de internet. Entonces, ¿qué sucede? No, en este tiempo de pandemia no hay lugar al reconocimiento del auxilio de transporte, ya que pues este fin se le da, según el código, es para que la persona, el trabajador, tenga el desplazamiento de su casa al trabajo, del trabajo a su casa. Sí. Entonces, ese es el auxilio de movilizarse. Pero resulta que como la optativa fue en tiempo de pandemia, llegar y dar dos tipos de trabajo, bien sea teletrabajo, trabajo en su casa, o sea, como trabajo remoto, entonces no hay fin para cubrir este gasto, y en esto se apalancó el gobierno, Blanquita, sí, con el decreto 771 del 2020, en donde daba, digamos, como la optatividad para que se diera un tipo de auxilio en el pago, digamos, de lo que es el servicio que me comunicaba o que me daba lugar al trabajo.
como es, digamos, el pago de internet, lo que nos decía el televidente. Sí. Según el decreto, de manera temporal se iba a tener digamos, como este auxilio de pago del internet mientras esté vigente la emergencia sanitaria, que todos somos testigos de esta situación que nos la declaró el Ministerio de Salud por la aparición del virus COVID-19. Sí. Entonces, el empleador sí deberá reconocer, digamos, lo que se estableció como auxilio de transporte, auxilio de conectividad se está llamando. Este es un auxilio de conectividad que se le da a los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos, nos lo aclaraba el decreto, hasta 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes y que desarrollaran su labor en su domicilio. El auxilio de conectividad no es acumulable, porque también nos preguntaban, no lo he querido reclamar, estoy haciendo un ahorro. No, ese auxilio de conectividad se le da para que usted de esa consignación que le están haciendo y dentro de su desprendible que aparece auxilio de conectividad, conexión a internet, usted cancele su factura porque está ejerciendo una labor en su casa, en su domicilio. Total, el recibo del internet le llega a uno mensual para pagarlo y si usted no lo paga lo cortan, ¿no? Exacto, sí señora. Entonces también se hablaba que este auxilio se reconocerá también para aquellos trabajadores que tengan un contrato, digamos, a nivel de teletrabajadores. Esa figura de teletrabajadores, les aclaro que la ley 1221 del 2008, esa ley fue, o sea, la que catalogó, organizó y no impuso, pero sí le dio la figura a aquel trabajador que se llamaba teletrabajo. Entonces, como no estaba, digamos, como legalizada, no está, o sea, venía a ser una novedad. Esa novedad vino desde el año, digamos, 1994 en adelante, empezó el sistema teletrabajo, las televentas. Entonces, esta ley, la 1221 del 2008, aclaró y organizó a este sistema de trabajo, teletrabajadoras o teletrabajadores. Entonces ya veníamos como con esa figura, pero que la llamábamos, digamos, teletrabajadores porque estaban en un punto o están en un punto fijo y allí desarrollan su trabajo. Entonces, estas personas, pues, o sea, cuando salió el decreto 791, estas personas empezaron el desarrollo de su trabajo desde su domicilio. Obviamente, pues, apalancados con este decreto para el auxilio de conectividad. Es una medida temporal, Blanquita. Cuando decimos temporal o transitoria, ¿qué quiere decir? Que no, o sea, va apalancada frente a los decretos que emanan por la emergencia sanitaria, por el COVID. Sí. Pero el Estado viene emanando sus decretos y nos va avisando ya, o sea, si ya va bajando el pico, si ya, digamos, ya llegaron las vacunas. Entonces, puede que, o sea, este decreto ya tiene como un vencimiento, que cuando ya, digamos, se haya logrado salir de la crisis sanitaria, entonces ya se levanta esta medida y retornan, digamos, los trabajadores a su sitio, a su labor, entonces vuelven a darle ya el auxilio de transporte y se eliminaría el auxilio de conectividad. Pero lo que aclaró el decreto es que este valor que era representativo en el subsidio de transporte pasaba ese valor al auxilio de conectividad. Cambió. Bueno, doctora Katy, me está surgiendo una pregunta. Yo he escuchado de que hay personas que trabajan, digamos, o sea, están trabajando, la mayoría de las personas trabajan desde sus hogares, pero he escuchado de que hay personas que 1 o 2 días en la semana tienen que asistir a la oficina. De todas maneras, ¿ahí les correspondería algo de subsidio de transporte o definitivamente no? Bueno, esto es en consenso y de acuerdo con
¿Con el empleador? empleador. Ah, Con el empleador. Recordemos que el decreto nos está diciendo que hasta 2 salarios mínimos sí, legales mensual vigente. sí, Entonces, si la persona, digamos, sí nos escribió un televidente que sí. nos decía que tenía un promedio como de 3.800.000 en Ujú, su salario, entonces tenía esta situación, sí. que esta persona, digamos, hacía su trabajo 3 días o 4 días en la semana, digamos, la oficina de su domicilio, y un día en la semana pues le tocaba ir a la A oficina, la hacer su oficina. desplazamiento. Recordemos que este auxilio de transporte, o sea, es ya pactado dentro del contrato, Ujú, dentro del contrato. sí. Pero el decreto nos está avalando, el decreto 791 nos avala que este auxilio de conectividad se está brindando para aquellas personas que tienen 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes, Ujú. obviamente pues que tiene sus gastos, tiene, digamos, pues o sea, ya tiene un plan destinado para su salario. Pero el caso, digamos, del televidente que nos hablaba sobre 3.800.000, pues ya, o sea, la ley no lo contempla, el decreto no lo Ah, contempla en emergencia ahorita sanitaria. Entonces, esa persona, pues entredicho, digamos, gana un sustento para poder pagar su conectividad. O sea, no es que le sobre, aclaremos, no es que le sobre, pero tiene dentro de ese, digamos, dentro tiene de ese como la salario. forma de poderlo cancelar. Exacto, tiene Mm, la capacidad económica para hacer el pago de su factura. Hoy en día, pues sí, ya vemos que al surgir de los tiempos, al pasar la evolución, de pronto podríamos hablar que ya es un medio de acceso necesario. No es sí. por gusto, sino No. ya se necesita, máxime con toda esta pandemia, con todo lo que nos ha tocado vivir durante el 2020 y ahorita empezando el 2021. Entonces ya, digamos, ya estamos viendo y el consejo que hemos dado acá a las personas ya de pronto de tercera edad que le tenían como un poco de miedo a la máquina, ya pues, o sea, están bien duchos, ya manejan sus celulares, hacen conferencias por Zoom en sus celulares. Entonces, pues la idea es que tenemos que ir de acuerdo a la evolución que vaya, digamos, no la sociedad, sino el mismo planeta, entrando ya la tecnología 5G. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa respuesta y vamos a otra pregunta. ¿Qué pasa con la entrega de dotación del mes de abril de 2021? Bueno, sí nos preguntaba un televidente que al momento no le han entregado su dotación, o sea, su dotación de trabajo, su dotación, digamos, para el suministro que le generan a él como trabajador. Sí. Recordemos que hay 3 periodos que nos establece el código en donde se le entrega su dotación, la cual tiene que ver, digamos, un vestido, un overol, un par de zapatos, o sea, en fin, lo que de pronto, pues, o sea, con lo que él tenga destinado para generar su labor. Sí. El empleador debe suministrar de forma total, porque Ujú. nos hablaba el televidente que era que le había entregado una camiseta y toma, esto es lo de la dotación de abril. Recordemos que en abril estábamos, pues, o sea, todos ya confinados en nuestros hogares. Sí. Entonces, no por este hecho le exime esa responsabilidad al empleador. De todas Aquellas maneras, personas, ¿debe cumplir con la dotación así la persona esté trabajando desde su casa? sí, deben cumplir porque este es Mm, un requisito, pero ya. recordemos que la dotación no la aclara el código Sí. sustantivo, que es hasta aquellas personas que ganen 2 salarios mínimos Mínimos. legales mensuales vigentes. Ujú. Digamos, eso hace parte del convenio del contrato y está Ah, instaurado por el código. ya. Entonces, cómodamente el empleador no le puede decir, no, yo le doy una camisa y en junio le doy el pantalón y en diciembre ya viene a trabajar y le doy los zapatos. No, eso no se entrega así parcial, se entrega total, sus 3, digamos, sus 3 mudas, sus 3 vestimentas que tenga organizada la empresa, o uniformes, lo que tenga establecido para dotación, para ejercer su trabajo allí. Mm, Sin embargo, teniendo en cuenta que el suministro de la dotación se da en especie, ujú. o sea, no está entregándole un valor monetario el empleador, No. debe entregárselo, o sea, como elemento físico, o sea,
no puede eximir que no, porque no hubo un acercamiento a la labor por el periodo de la cuarentena o por el COVID, no tiene derecho a la dotación, ¿no? Aclaramos que sí tiene derecho a su dotación porque eso hace parte integral de su salario y es un acuerdo que viene ya establecido por un contrato y de igual forma, vuelvo y repito, está dentro del código. El día de mañana, digamos, esa persona puede llegar y generar un proceso ordinario y ahí sí cobrarle a ese empleador esa dotación dejada de recibir. O sea, por eso aclaro. O sea, independiente se debe cumplir con la dotación del empleado. Debe cumplir con la dotación, digamos que no arrancó el trabajador, no arrancó en el periodo de abril, sino que arrancó ya en junio, que había bajado la pandemia o en agosto. Pues de igual forma, entréguele su dotación porque está acudiendo a su labor, porque vuelvo y le digo, señor empleador, evítese problemas, el código es claro y no dice que si en tiempos de pandemia no entregamos dotación, sino dice, debe entregar sus 3 dotaciones para que la persona ejerza su labor. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa respuesta y esa aclaración y vamos a otra pregunta. ¿Se puede dejar de pagar o reducir los beneficios no salariales? ¿Qué quiere decir con esta pregunta que nos hacía el televidente? Que, digamos, esta persona estaba laborando comercialmente. Sí. Entonces, esta persona tiene un salario básico que llamamos, un salario mínimo legal mensual vigente. Sí. Y a él, aparte, tenía unos beneficios no salariales. Entonces, esta persona, digamos, entró en el momento de pandemia, de pronto asistía, estaba haciendo su trabajo, digamos, ejerciendo su trabajo desde la casa. Sí. Sí es posible, pero reducir de pronto los beneficios no salariales. No estoy hablando, digamos, de que parte de su salario que le quiten y no le den una justificación, o que, como estábamos hablando en la primera pregunta, que si se llega a un acuerdo para dar, digamos, menos salario a la persona, pero es común acuerdo entre las partes. Acá son, digamos, beneficios no salariales. De pronto que la persona estaba laborando en la parte comercial y le entregaban, digamos, 100,000 pesos por 500,000 pesos en ventas que hiciera en el mes. Eso, o sea, de pronto como incentivo, lo aclaro, como un incentivo, o que de pronto al mejor vendedor le entregaban, digamos, un set de cocina, o que al mejor vendedor le entregaban, digamos, un viaje. Esos son los incentivos que no son beneficios y no hacen parte de su salario. Sí es posible que se deje de entregar. ¿Por qué? Porque, digamos, el mismo COVID, la misma situación de emergencia sanitaria, nos obligó a esta situación, pero el empleador podría dejar de pagar o modificar los beneficios, no parte del salario, vuelvo y lo aclaro, que pues de pronto él lo tenía establecido como políticas para incentivar, digamos, a sus empleados a que se generaran mayor ventas, a que realicen un mejor trabajo, a que de pronto tengan esos incentivos como una afectación para querer evolucionar en el desarrollo y evolución de la empresa. Entonces, eso no hace parte de, digamos, de una liquidación que nos preguntaba el televidente. Por esa aclaración. Vamos a otro corto y ya regresamos. Pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546 o en el correo santelradiotv@gmail.com, en la página web www.santel.info o en YouTube Santel TV. Ya regresamos.
televisión Innovación en Comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, continuemos con las preguntas porque este tema está muy interesante. Si un trabajador tiene vacaciones causadas sin disfrutar, ¿puede el empleador de oficio indicarle las fechas en las que va a hacer uso de ellas? Bueno, sí lo puede hacer el empleador por medio de un oficio, enviar a sus trabajadores a vacaciones, bien sea acumuladas, colectivas o anticipadas. Esto nos lo preguntaban también porque la persona decía, me mandaron a un periodo vacacional, sí. Digamos en el periodo de abril y mayo. Uh-huh. Entonces me preocupa que de pronto pues, o sea, me vayan a mandar más vacaciones más adelante. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué tomó la decisión, digamos, este empleador? Él se apalancó en el decreto 488 del 2020, donde fue un decreto que salió, o sea, como protección para los trabajadores, dando la protección a los trabajadores, porque, pues, o sea, seguíamos en cuarentena. Entonces, a fin de no dar una suspensión del contrato de trabajo, lo que hizo el empleador, por medio del decreto 488, fue apalancarse en mandar, digamos, a muchos trabajadores a un periodo vacacional. Recordemos que el periodo vacacional son 15 días, entonces, sí, pues muchas personas de pronto salieron durante esos 15 días, o de pronto había personas que tenían ahí unos periodos pendientes, entonces aprovecharon y los tomaron para no hacer la suspensión del contrato de trabajo. Sí, pero sí estaba autorizado en ese momento, y vuelvo y digo, mientras que la emergencia, el decreto 488 le dio el aval a los empleadores para que tomaran esa decisión. Inclusive decía que con un día de anticipación, por medio escrito, les informaba que iba a tomar su periodo vacacional. Otra parte que de pronto nos preguntaban ahí en esa misma inquietud, ¿cuántos periodos de vacaciones anticipadas se pueden otorgar? Porque a una persona le otorgaron sus vacaciones anticipadamente, no las tenía, digamos, acumuladas. Sí. La normatividad laboral no regula. O sea, esto es algo que surgió de emergencia, o sea, no tiene la regulación para decir, señor empleador, usted le va a dar unas vacaciones anticipadas de 2 periodos, 3 periodos, no. Pero de pronto, si ya generó ese periodo durante la pandemia, durante la época de la cuarentena, de pronto yo pensaría que el empleador, digamos, tomó algún tipo de otras iniciativas, digamos, de pronto algunas licencias que tenía. Es esto con el fin de mitigar el periodo de la pandemia que fue pues tan delicado en ese momento. También, o sea, preguntaban que si esas vacaciones se podían, digamos, esas vacaciones anticipadas, si el trabajador se retira antes de causarlas, o sea, se podía, digamos, como quien dice, perder esa situación. Pues, o sea, el trabajador en el momento que, digamos, decide terminar su contrato, el empleador termina el contrato, le hace el descuento de esas respectivas vacaciones anticipadas dentro de su liquidación. No en el momento, ni... No. Para eso existe, digamos, su liquidación en el momento que se dé la terminación del contrato, bien sea por alguna de las partes. Entonces, dentro de esa liquidación se aclara, digamos, y va a venir, digamos, dentro de su desprendible. Según decreto 488 del 2020, o sea, se dio esas vacaciones anticipadas. Entonces, sí es posible, por oficio y mínimo un día antes. Recordemos que hemos pasado ya el segundo pico y pues estamos alerta con el Ministerio de Salud que vamos para el tercer pico, pero creo que pues las medidas de prevención han sido ya satisfactorias y lo que ha mitigado ya como digamos todo el revuelo de la cuarentena en este momento ya viene siendo mitigado por la vacuna.
Entonces ya como que la misma situación económica del país, del globo terráqueo, empieza a evolucionar, entonces ya esperemos pues cosas positivas para adelante. Bueno, doctora Katy, muchas gracias por esa respuesta y continuemos con otra pregunta. Para el retiro de cesantías, ¿se debe tener en cuenta la disminución del salario del trabajador o del núcleo familiar? Bueno, volvemos y reiteramos acá el decreto 488 del 2020, el cual toma medidas temporales para modificar la destinación de las cesantías. Este decreto permitió que el trabajador retirara sus cesantías en este momento de emergencia sanitaria, Sí. porque digamos, o sea, la persona necesitaba pues ese dinero para sobrevivir, supervivir. Sí. Entonces era como una medida que adoptó en ese momento, digamos, el gobierno, porque si la persona, digamos, dentro de sus ahorros los agotó en el periodo de abril, perdón, los agotó en abril, en mayo, en junio, entonces, ¿qué sucede? Abrió esa puerta al gobierno para poder, digamos, hacer el retiro de esas cesantías para que, digamos, el núcleo familiar tuviera su sustento. Entonces, esto es reglado, nos preguntaban que si en adelante las personas podían llegar y retirar como quisieran las cesantías. No, recordemos que el Código de Sustantivo del Trabajo es muy claro al establecer que solamente son 3 momentos en que se retiran las cesantías. Cuando el trabajador termina su contrato, entonces ese es un ahorro que tiene ahí pendiente mientras que, consigue trabajo o de pronto tiene un ahorro representativo y le puede servir para, digamos, para su vinculación comercial, un negocio propio, una venta informal. O sea que en ese momento en que se da por terminado el contrato de la persona, puede retirar sus cesantías. En el caso también que, digamos, necesite las cesantías para estudios universitarios, para la persona, el trabajador o para sus descendientes, sus hijos. En ese caso la ley lo permite también. Y el tercer caso es para la compra de vivienda o remodelación. Entonces son 3 momentos especiales que, digamos, lo contempla la norma para protección, digamos, en ahorro de ese trabajador. Pero este decreto 488 al emanar, digamos, como la disposición de las cesantías, era el momento para poder, digamos, sobrevivir, tener para las compras mínimas, para el pago de servicios, para tener la supervivencia en momento de emergencia sanitaria. O sea, que ya ese decreto, pues lo entendería yo que ese decreto se terminó ya, ¿no? No se ha terminado, Blanquita. Continúa todavía. Hay una continuación, porque digamos, muchas personas sí pudieron retirar, las otras personas no. Sí. De pronto lo que se ha visto, Blanquita, es que unos trabajadores, dependiendo del sector de la industria, el sector económico, sí, tuvieron muchísimo trabajo. Digamos, hablemos del personal médico. El personal médico es un personal que no ha parado en estos momentos, no, y que, pues, han dado continuidad. Entonces, el decreto permitió el retiro de esas cesantías. Recordemos que estamos aún en la emergencia sanitaria, aún no se ha levantado esta situación. Entonces, digamos, estas personas que de pronto ya vienen agotadas desde el periodo del 2020, ya hacen un paro en el camino, entonces de pronto hay dificultades en que haya el desembolso de sus salarios, pues sabemos lo que es una dificultad normal. Entonces tiene la oportunidad, pues, como tiene que existir, digamos, que en la emergencia para esa persona se dio en este momento. Entonces sí, es como un estudio, una evaluación del poder decir si se puede retirar o no se puede retirar. Pero, pues, analizando toda la parte financiera, sí, digamos, del 100% de la masa que tiene sus cesantías y que tenía, pues, como ese promediado de ahorro, están avalando que un 38% de las personas hicieron el retiro de sus cesantías. Unas lo hicieron total, otras lo hicieron parcial para poder tener el sustento. Ya. Muchas gracias por la aclaración. Vamos a otra pregunta. ¿Cuáles son las causales de suspensión del contrato de trabajo que podrían aplicarse por razón de la emergencia sanitaria generada por la COVID-19? Bueno, ustedes nos preguntaban también qué causales daban para la suspensión, porque en este momento
hay muchas consultas laborales frente a esta situación. Sí. Las causales podrían aplicarse en virtud, pues, o sea, de la emergencia sanitaria como tal, del momento que se ha vivido, y pues, o sea, podríamos hablar lo que son diferentes situaciones que se pueden presentar en determinada entidad, en determinada empresa. Pero pues, o sea, estamos hablando de una de las más primordiales y que lo vemos a nivel jurídico, es por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida la ejecución. ¿Qué quiere decir con esto? Digamos, por ejemplo, que si hay un personal que ha trabajado dentro de un hospital o que de pronto ese hospital llegó a una contaminación del 70-80%, entonces hay un caso de fuerza mayor que nos está generando como, digamos, el tener a todas las personas ahí confinadas, entonces se hace una suspensión de contrato porque hay una fuerza mayor. Recordemos acá, y lo aclaro, tiene que haber esta situación que en derecho se llama fuerza mayor o caso fortuito. Para llegar a dar la suspensión, tiene que ser demostrable por el empleador. Por suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa. Puede ser un establecimiento, un negocio que ya definitivamente, digamos, la parte económica se vio demasiado afectada, no hay ingresos, no hay una situación que fluctúe financieramente en el mercado, que realmente se demuestre que sus estados financieros están, digamos, no hablemos de la quiebra ni hablemos de insolvencia porque pues ahí tendría que iniciar un proceso ya el empleador. Si nos está hablando que ya las actividades, está, digamos, la materia prima, está, digamos, las máquinas, pero ya definitivamente el sustento económico financiero no le puede dar a esta empresa. Entonces la ley, el Código Sustantivo de Trabajo, genera como esa opción de darle una suspensión, pero ya vamos a ver casi a un periodo de 120 días. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto el empleador, vuelvo y digo, tiene las máquinas y de pronto tiene que entrar a invertirles, digamos, un poco de millones que no le da para pagar la nómina, entonces el empleador está en esa facultad demostrándole al Ministerio de Trabajo que si realmente va a hacer la inversión, digamos, para las máquinas, entonces le otorga como esa autorización para que los trabajadores sean suspendidos. Obviamente eso todo va por escrito, sí, en donde se le informa al trabajador que se va a suspender su contrato, porque la verdad, Blanquita, recibimos como 30 correos donde decían, me cancelaron el contrato porque dice la carta que suspensión. Ojo, la cancelación o terminación del contrato es muy diferente al término suspensión. Sí. ¿Por qué? Porque esa suspensión se la otorga el Ministerio de Trabajo al empleador para que pueda, digamos, suspender por determinado tiempo las labores de sus trabajadores. Entonces, son unas causales que de pronto nos las está emanando el mismo código y la ley, en donde tiene que ser sustentado por el empleador. Primero, que exista un caso de fuerza mayor o caso fortuito, o que exista, digamos, una situación que dé la emergencia o que dé la situación técnica de la empresa para poder dar esa disminución. Estábamos hablando, digamos, en los hospitales, de pronto hablando, digamos, en IPS, donde, vuelvo y digo, el 70% de las personas contaminadas, el personal médico, personal de colaboración de aseo, el personal de enfermería. Entonces, en estos casos es una situación que da para la suspensión, más no para la terminación del contrato. Doctora Katia, me surgió otra pregunta. En dado caso de que toque hacer una suspensión, y usted dice que eso hay que hacerlo ante el Ministerio de Trabajo, ¿el Ministerio de Trabajo comprueba todo eso? Lo que el empleador está diciendo, de que sea verdad, de que, bueno, sí, tiene que suspender por cierto tiempo porque necesita comprar maquinaria, o de pronto ocurrió algún incendio, alguna cosa, pues lógico. Creo yo que después debería, comprobarlo para poder darle el aval de que sí lo puede hacer así, ¿no?
Sí, hablar del Ministerio de Trabajo, Blanquita, por eso yo sé que hay muchos empresarios que nos están viendo por el sector de Puente Aranda, que Sí. les interesaba el tema de hoy y les aclaro, sí, o sea, cuando vamos a dar esta causal de suspensión, el ministerio, digamos, con su inspector, verifica, Ah, mira, digamos, la situación que se pasa por escrito por parte del empleador, sí, entonces él hace como una narración de hechos a que lo conllevan a esta situación. sí. O sea, que, ¿cuál es la situación de dónde nace? ¿Por qué? ¿Cuál es el punto fuerte para que se dé esa suspensión? Ujú. De hecho, el Ministerio de Trabajo hace la verificación respectiva con sus inspectores, verifican, hacen el estudio, los jurídicos también. Mm, Entonces, se determina si esta causal, si esta razón que está exigiendo, no que no la exige el empleador, sino que le está proponiendo al Ministerio de Trabajo y le dice, miren, señor Ministerio, me está pasando que las máquinas por durar 2, 3, 4 meses durante el COVID quietas, necesitan un mantenimiento o necesito comprar nueva maquinaria, las máquinas se me dañaron, hay que hacerles un mantenimiento fuerte, no puedo cubrir nómina, no puedo cubrir, digamos, el mantenimiento. Entonces, ante esta situación previa, comprobada, que la pasa por escrito y mm, la verifica el ministerio emana una autorización para poder dar la realización de suspensión. Pero ojo, suspensión hasta máxime por 120 días. no más. ¿Cuántos son 120 días? Cuatro Si no meses. estoy mal, 6 por 3, Cuatro 4 por 3, meses. entonces 4 meses la persona va a estar en suspenso. O sea, va a estar ahí quietica donde no va a devengar un salario. Por eso es que el Mm, empleador acude al señor ministerio, le toca la puerta y le dice, colabóreme. sí. No puedo en esta situación por fuerza mayor pagar nóminas, entonces autoríceme a suspender a mis trabajadores. Y el Ah, ya. ministerio da el aval hasta los 4 meses. Sí. ¿Qué sucede con esta suspensión, Blanquita? Que durante esta suspensión el trabajador no va a tener una remuneración, pero Mm, no se le va a, por esto no le quita el derecho al empleador de que realice el pago de su sistema general el AEPS, su seguro, su, su digamos, seguridad social. su seguridad social, no le Mm, da la oportunidad de que él no, el ministerio le da la aval, pero para que sí. haga suspensión, pero no para que deje pagar los parafiscales, porque eso sí es muy delicado, o sea, Ah, ya. en plena cuarentena, digamos, hubo casos en que los empleadores muy folclóricos no le pagaban el sistema de seguridad social a su trabajador y muchos, digamos, cayeron en cama por COVID o tuvieron otras enfermedades, digamos, primarias que tenían. Entonces, no por este hecho le da al empleador, o de pronto, digamos, hablemos que en este momento hay empleadores que dicen ya el tope financiero me dio hasta este momento, tengo que parar porque se me presentó un caso de fuerza mayor. Entonces, a este periodo, digamos que ya se está como nivelando, no nivelando, sino que empieza a elevarse un poquito más la parte económica en el país, pide la suspensión ante el Ministerio de Trabajo, se la avalan, pero de todas formas debe continuar pagando sus parafiscales a sus trabajadores. Bueno, gracias doctora Katy por esa aclaración. Vamos con otra pregunta. ¿Actualmente es viable suspender un contrato de trabajo teniendo en cuenta la calamidad pública y la situación económica aduciendo fuerza mayor? Si es así, se debe notificar al Ministerio de Trabajo? Bueno, va enlazada con la pregunta anterior. En el Sí. numeral primero del artículo 51 del Código Sustantivo de Trabajo señala que como una causal de suspensión de contrato de trabajo, la fuerza mayor o caso fortuito, que temporalmente impida que se realicen las labores. Pero a la vez, Blanquita, el artículo primero de la Ley 95 de 1890 define que fuerza mayor o caso fortuito como, ¿cómo lo define? Como un imprevisto al que no es posible, digamos, oponerme yo, que de pronto, digamos, en esa fábrica había un volcán
hablemos locuras, hay un volcán, entonces se estalló en lava, yo no estaba, digamos, como invocando que sucediera esa situación, es algo que la naturaleza lo tiene que, pues me está afectando debido a esa situación, no se puede resistir ante esa situación, como digamos las situaciones de fuerza mayor. ¿Qué sucede? Esta situación la tiene que, digamos, no, ya como el caso anterior que hablábamos, que el ministerio tiene que ir a corroborar, no, acá no puede, digamos, emanar un inspector, sí, sí, en serio se desbordó el río, se estalló el volcán, se vino la montaña, no, porque es una situación que ya viene, que era imposible que, digamos, nosotros la pudiéramos impedir. Sí, no se En puede tener. consecuencia, exacto, en consecuencia, no toda afectación al servicio por causa del COVID, eso lo están aclarando, puede considerarse como un afecto de fuerza mayor. Es que, o sea, estamos viendo que todo el mundo dice el COVID, entonces eso es fuerza mayor. No lo esperábamos, no lo esperábamos, No, Blanquita. Pero pues, o sea, esta afectación se entiende que era algo que era imprevisible. No lo estábamos, digamos, no dijimos venga virus y nos ataca y a todo el planeta entonces nos pones en cuarentena. Pero no por eso tenemos que tener excusa de que, o sea, el mismo empresario no, voy a suspender porque el COVID sí, o sea, hay situaciones que sí son de fuerza mayor, pero que venga ya a ser como quien dice la excusa, la situación ya de excusa, sí tiene que ser, o sea, algo que bien afecte. El COVID sí nos afectó, pero por eso el gobierno tomó las medidas del momento, que eran sus decretos en donde se tomaban todas las actuaciones jurídicas frente a los sectores. Entonces, por eso viene esa regulación. bueno, doctora Katy, muchas gracias por todas esas aclaraciones y veo que son bien importantes. Vamos a un corto y ya regresamos, pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv@gmail.com, en la página web www.santel.info o en YouTube Santel TV. Ya regresamos. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, continuemos con otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre teletrabajo, trabajo en casa o remoto? Gracias, Blanquita, porque esta pregunta tuvo mucha acogida, o sea, la gente estaba muy confusa, pues, si yo estoy haciendo teletrabajo, trabajo en la casa, trabajo en casa, no. Entonces, ¿qué es el teletrabajo?
es una forma flexible y permanente donde la persona se organiza, que consiste en realizar una actividad profesional sin la presencia física del trabajador en determinado sitio. Sí. Esta figura se exige en el cumplimiento de una serie de requisitos para su implementación. ¿Qué quiere decir, Blanquito? Acuerdo yo la voluntad con mi empleador, acuerdo tener, digamos, mi internet, la adecuación del tipo de trabajo, el suministro de mis herramientas. Entonces yo realizo este teletrabajo en mi casa con un acuerdo con mi empleador de que me suministre algunos, digamos, algunos implementos, teletrabajo. El trabajo en remoto permite al trabajador laborar de manera ocasional en un lugar distinto al sitio o en las instalaciones del empleador, sin que sea su habitual, digamos, trabajo, su diario trabajar ahí en esa empresa, pero pues no presenta los requisitos, digamos, del teletrabajo donde yo le exija al empleador que me dé un computador, que me dé un teléfono. Entonces, no, yo ocasionalmente hago mi trabajo, digamos, desde mi oficina para la empresa. Entonces, ocasionalmente. El trabajo en casa. El trabajo en casa es una especie de trabajo remoto también, pero donde el trabajador desarrolla ocasionalmente sus actividades en su domicilio. Entonces, o sea, el trabajo remoto es muy ocasionalmente también, pero el trabajo en casa lo desarrolla también de vez en cuando, pero no hay la exigencia, digamos, que le entregue el empleador los elementos, digamos, los requisitos para yo poder realizar esta labor. ¿Qué es lo que se dio, digamos, durante la pandemia? Mucho teletrabajo, donde los trabajadores le exigían al empleador que le hiciera llegar los implementos, el papel, la impresora, el computador. Entonces es muy diferente al trabajo en casa, al teletrabajo que se estaba realizando. Para aquellas personas que tenían como esa inquietud, pues no, pues es que yo estoy haciendo trabajo remoto, trabajo en casa, no, o sea, veamos esa diferencia. Entonces, espero que a todos los televidentes les haya quedado ya aclarado estos temas que en tiempos de COVID, en tiempos de pandemia nos afectaron muchísimo y sobre todo a los trabajadores si tenían esas inquietudes. Bueno, doctora Katy, muchísimas gracias por todas esas respuestas y esperamos que las personas que nos oyen y nos ven las hubieran podido aclarar y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.